Hola YouTube, hoy en Toro Online Clases Preparatorias te ofrecemos un nuevo tema. Tema número 5, la parte número 4, que va de la tensión arterial. Recuerda que nuestra página web es www.tuaulaonline.es. Bien, vamos a comenzar hablando por los principios fundamentales de la tensión arterial. La tensión arterial de ahora en adelante, TA, es el resultado de la presión que la sangre ejerce al circular en el interior de las arterias y la resistencia que la pared arterial ejerce sobre la sangre circulante. La TA se mide en milímetros de mercurio, de ahora en adelante mmHg. Existen dos valores a registrar de la TA, un valor máximo que corresponde a la presión sistólica, conocida como máxima, y un valor mínimo correspondiente a la presión diastólica, conocida como mínima. La tensión sistólica corresponde a la sístole cardíaca, que es el momento de contracción ventricular, y refleja el bombeo que el corazón realiza en cada contracción muscular. En un adulto joven y sano, la presión sistólica es de 120 a 140 mmHg aproximadamente. La tensión diastólica se refiere al momento de diástole, relajación del corazón, y refleja la resistencia que las arterias ejercen sobre la columna de sangre que circula por ellas. La presión diastólica, en condiciones normales para un adulto joven y sano, oscila entre 70 y 90 mmHg. Se dice que la presión diastólica es la mitad más 1 de la presión sistólica. Los valores de la TA van aumentando progresivamente con la edad. Los ancianos tienen cifras de TA en torno a 160-90 mmHg, considerándose esta cifra normal. Cuando las cifras de TA están entre los valores medios considerados normales para cada grupo de edad, se habla de normotensión. Si las cifras están elevadas, se habla de hipertensión, es decir, mayor de 140-90 mmHg. Y si son bajas, de hipotensión, es decir, menor de 90-60 mmHg. La TA se registra en la gráfica de constantes vitales de color verde. Existen hospitales que la TA se la registran de color negro y la respiración con el verde, pero eso ya va de cada hospital. Vosotros tenéis que informaros. Es aconsejable para tomar la TA que el paciente se halle en reposo por lo menos unos 20 minutos antes. Se haga fuera de las comidas. Siempre con el mismo aparato, vigilando que esté bien calibrado. A las mismas horas del día. Además, la medición debe hacerse estando el paciente sentado o acostado. Vamos a hablar del material necesario: el fonendoscopio, el sfigmomanómetro, y aquí hay tres tipos: el de mercurio, que es el primero, aneroide, el del medio, y el electrónico, el de la derecha. Y por último, la silla. El esfigmomamómetro o tensiómetro se basa en la técnica auscultatoria de Korotkov y consta de un manguito para enrollar alrededor del brazo, que se llena de aire ejerciendo una presión sobre el mismo hasta colapsar el paso de la sangre por las arterias. El manómetro, que mide la presión que hay dentro del manguito. El manómetro puede ser columna de mercurio o aneroide, como hemos visto anteriormente. El primero es más preciso que el segundo y suele utilizarse a la cabecera de la cama del enfermo, y una pera de goma para inyectar el aire en el manguito. La pera dispone de una válvula que permite regular la entrada y salida de aire en el manguito. A continuación vamos a ver unas gráficas y qué presión ejerce. Mirad, la presión arterial se mide mediante la técnica de esfigmomanometría. Bien. La presión hemos dicho que la normal era de 120 mmHg. Bien, cuando el brazalete está inflado, se corta el flujo de sangre y es imposible detectar el pulso. Ese sería el primer paso. El segundo paso sería, mediante los sonidos de Korotkov, después vamos a ver qué es, se puede detectar el paso de sangre por la arteria comprimida. ¿Veis? La presión entre 80 y 120. ¿Veis que la presión va un poquito más de riego? El flujo de sangre
se silencia cuando la arteria deja de estar comprimida y ya nos dice la presión, que sería menor a 80 mmHg. Bien, aquí tenemos unos dibujos donde está dividido por fases. La fase primera sin sonidos, la fase segunda sería la presión sistólica, luego vienen los sonidos con cada latido y luego viene la quinta fase, que es la presión diastólica. Aquí también la tenéis reflejada, ¿veis? Y aquí lo tenéis en una gráfica. Condiciones para la toma correcta de la presión arterial. Nos tenemos que fijar en el ambiente. Es decir, hay que estar en una habitación tranquila, evitar ruidos y situaciones de alarma. La temperatura ambiente debe rondar los 20 grados. El paciente. Vamos a ver qué es lo que no tiene que hacer. No comer abundantemente, no fumar, no beber alcohol ni café, ni hacer ejercicio al menos 15-30 minutos antes de la visita. Algunos autores recomiendan no tomar cafeína en la hora previa a la toma. No tomar agentes simpaticomimétricos, incluidos los midriáticos. No tener la vejiga de la orina llena, es decir, vejiga replecionada. Y no haber tomado la medicación antihipertensiva por la mañana para hacer la toma de la PAP en el periodo valle del medicamento y no en plena fase de acción farmacológica del mismo. Ahora vamos a hablar de la postura del paciente. Tiene que colocar el brazo sin ropa y que comprima. Sentarse cómodamente con la espalda apoyada, es decir, la posición recomendada por las tomas habituales, o bien tumbarse, poniendo el brazo donde se vaya a medir la PA apoyado a la altura del corazón. Cuanto más elevado esté el brazo, menores son las cifras, y cuanto más bajo con respecto a la altura del corazón, más altas son las cifras. Y por último, esperar en esta posición 5 minutos antes de comenzar a medir. Instrumentos para la medida de la presión arterial. Bien, el equipo validado adecuadamente, calibrado y en condiciones de mantenimiento adecuados. El aparato de medida más aconsejable es el esfigmomanómetro de mercurio. Pueden utilizarse también de aneroides o recientemente calibrados o aparatos electrónicos variados. El brazal ha de ocupar 2/3 partes de la circunferencia del brazo. La longitud de la cámara debe alcanzar el 75-80% de la longitud del perímetro braquial. Un manguito pequeño sobreestima la cifra de PA y un manguito demasiado grande la infravalora. Técnicas para tomar la tensión. El método auscultatorio es más preciso y recomendable que el método palpatorio. 1. Sentar al paciente en una silla y comprobar que no esté fatigado. Debe haber estado en reposo los últimos 20 minutos y no estar nervioso. 2. Colocar el brazo del paciente en extensión, apoyado sobre una superficie. 3. Enrollar el manguito en uno de los brazos por encima de la flexura del codo, unos 2 centímetros. Hay que utilizar el tamaño del manguito adecuado. En los niños debe usarse un manguito pediátrico. Para los adultos obesos debe usarse un manguito más ancho que el estándar. 4. Colocar la membrana del estetoscopio sobre la arteria humeral a la altura del pliegue del codo. 5. Tomar el pulso radial al paciente de la forma indicada. 6. Cerrar la válvula de seguridad de la pera del manguito e hinchar el brazalete por encima de los 200 mmHg hasta que las pulsaciones que estamos tomando desaparezcan totalmente. 7. Abrir la válvula lentamente para permitir la salida del aire del brazalete y que la compresión ejercida sobre el brazo disminuya progresivamente. 8. La primera pulsación que se registra en el fonendoscopio y en la arteria radial corresponde a la presión sistólica, la fase 1, y llega un momento en que los pulsos desaparecen, es decir, no se auscultan. El valor que marca el tensiómetro en ese momento en que se produce esa ausencia es la presión diastólica. Y 9. Anotar los valores, pasarlos a la gráfica de la tensión arterial. ¿Qué es la hipotensión ortostática o postural? Merece una mención aparte en este capítulo, dada la gran frecuencia con la que se presenta en pacientes hospitalizados, y consiste en la notable disminución de tensión arterial al pasar de la posición de decúbito supino a la bipedestación, provocando malestar, mareo e incluso síncope.
Para su diagnóstico se puede medir que se tome la tensión arterial con el paciente en bipedestación. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas que se desarrolle algún punto en especial? Si es así, deja un comentario aquí abajo. Compra los libros y síguenos. Como ya sabéis, ya tenemos los libros disponibles para que los obtengáis y así sea más fácil vuestra preparación desde casa. En la cajita de información voy a dejar el link para que os informéis de los requisitos a cumplir y de su precio. ¿No tienes tiempo para realizar la preparación de forma presencial? No te apures, ya que en tu aula online te ayudamos a prepararte y estamos ahí contigo para cualquier duda o ampliación de temario que necesites. Aunque los temas aquí expuestos os ayudan a la hora del estudio, aún nos falta por practicar muchas partes, como la realización de resúmenes, esquemas, test y comprensión o legislación de vuestra comunidad. Apúntate y prepárate con los mejores. Sigue todas las clases preparatorias a tu oposición por vídeo, no te lo pierdas. Empieza ahora e inscríbete. Recuerda que nos puedes encontrar en el canal de YouTube Tu Aula Online Clases Preparatorias. Nuestra web www.tuaulaonline.es y nuestro email es contacto@tuaulaonline.es.